Muy buen día, soy Cintia Olivera y hoy veremos la segunda parte del módulo 3. ¿Cómo recopilar el feedback del usuario o cliente? Esperamos poder compartir algunos conceptos y técnicas que nos ayuden a obtener el feedback y poder aplicarlos en la resolución del proyecto. Recordando que las técnicas que usaremos y las herramientas se complementan siempre unas a otras con el contenido visto en módulos anteriores. ¿Hemos nosotros entonces utilizado el feedback del cliente de una manera apropiada y la hemos puesto en marcha para proyectos anteriores? Es por ello que nace esta pregunta. ¿El feedback es siempre necesario? Recordemos que el prototipo tiene que ver con la tangibilización de las ideas y el feedback tiene que ver con las preguntas o la interacción que el prototipo tendrá con el usuario o el cliente al que estoy estudiando. Es por ello que es importante que nosotros podamos entender que para el feedback y para el feedback adecuado debemos compartir y debatir ideas con el equipo y también con el usuario. Recordando así que podemos utilizar muchas técnicas, y lo veremos más adelante, para poder comunicar el prototipo. Storyboard, maquetas, diagramas, actuaciones, representaciones, todo aquello que me ayude o ayude al equipo a compartir el prototipo de una manera adecuada. Como podemos ver, hay muchas técnicas que me ayudarán y que ayudarán al equipo a poder compartir el prototipo con el cliente y que de esta manera el feedback del cliente también pueda ser aprovechado. Como podemos observar, están los storyboards, la creación de historias, todo aquello que puede narrar de una manera distinta el prototipo. Hemos visto, por ejemplo, en muchos proyectos, cómo el equipo cuenta o representa, inclusive de una manera muy teatral, el funcionamiento del prototipo. Ello ayuda no solamente al jurado a tomar decisiones, sino también al cliente y al usuario para poder dar una expectativa o una interacción mucho más amigable. Recordemos que nosotros debemos hacer lo posible por comunicar cuál es la función del prototipo y además que este y que la idea llegue de una manera mucho más accesible. Podemos también por ello pautar agendas y pautar situaciones que ayuden al cliente o al usuario a poder compartir este tipo de prototipos y luego poder obtener el feedback. Recordemos que el prototipo no está en el anaquel, no está, por ejemplo, ya en la experiencia de usuario. Para ponerlo en otras palabras, si nosotros desarrollamos un prototipo sobre una clase, por ejemplo, lo más probable es que nosotros, como docentes, querramos poner ese prototipo de diseño de clase en contexto, para lo cual utilizaremos diferentes técnicas que nos ayuden a acercarnos al cliente, en este caso a los participantes. Es por ello que nosotros debemos crear entonces una atmósfera de participación y también una atmósfera tal cual lo tendríamos en una clase. Y así de esa manera podamos probar nosotros, en este caso, el prototipo de diseño de clase o experiencia de aprendizaje, para llevarlo al contexto de educación. Es importante que nosotros podamos crear historias, narrar historias y no solamente dar el prototipo si es que es algo tangible o decir simplemente si es que es una experiencia o un servicio. Por eso es que es importante poder crear esa atmósfera que ayude al participante a vivirlo de una manera más cercana. Algunas empresas u organizaciones crean expectativa utilizando pautas publicitarias o comunicaciones. Lo hemos visto muchas veces con productos que salen, por ejemplo, de manera de venta. También existen, por ejemplo,
maquetas o modelos físicos que ayudan, por ejemplo, de alguna manera a probar los prototipos. Maquetas físicas, maquetas que ayuden a acercar al cliente o al usuario a esta experiencia nueva que nosotros vamos a crear. Y el juego de roles, que es muy importante, sobre todo cuando se diseñan experiencias. Muchas veces, y lo veremos también adelante, muchas veces para utilizar el rol de la experiencia, podemos nosotros hacer intercambio de roles, es decir, pedirle, por ejemplo, al cliente o al usuario que se vea en el rol de docente y así obtener un feedback más cercano quizás de parte del prototipo. Esas expectativas y experiencias desde un punto de vista diferente ayudarán a obtener un feedback de una manera mucho más profunda. Pero ¿cómo obtener el feedback? Es importante también que podamos comprender el entorno del usuario, identificando características que nos ayudarán a esta retroalimentación. Es importante también por ello que el equipo, y en este caso el facilitador, aprenda a observar, puesto que la observación ayudará a entender cómo es que mi cliente o el usuario interactúa con el prototipo. Si, por ejemplo, estamos en una sala, como lo vemos en el dibujo, podemos darnos cuenta que el cliente o el usuario puede tomar la maqueta o el prototipo del producto o solución que el equipo esté diseñando para ella. Sin embargo, también debemos dar pie a que el usuario pueda interactuar de una manera muy orgánica y natural y ahí saber si es que el prototipo es utilizado de la manera en la que el equipo lo pensó. Por ello es importante ser observadores y poder no intervenir, sino saber preguntar. Pero entonces, ¿cómo podemos obtener el feedback si no podemos interactuar con el cliente y debemos solamente observar? Como ustedes ven en esta gráfica, aquí existen un equipo bastante concentrado, bastante interiorizado con el análisis del feedback y de las estrategias que seguirán a partir de ella. Entonces debemos hacernos algunas preguntas. Primero, si deseamos que las personas del estudio puedan volver a participar de un nuevo testeo. Esto porque si en alguna oportunidad utilizamos a las mismas personas en una segunda muestra del prototipo o de experiencia del prototipo, estas personas pueden entrar con un sesgo, es decir, pueden entrar con una opinión ya obtenida por una experiencia previa, por lo que nosotros debemos preguntarnos eso primero. Y luego, si es que habrá algún tipo de cambio de comportamiento gracias a la presentación de una idea. ¿A qué se debe esto? Hay ocasiones en las que el prototipo simplemente es presentado al usuario sin ninguna otra consideración o sin ninguna pauta previa. Esto ayuda a que el cliente o el usuario pueda interactuar de una manera bastante orgánica con el prototipo. Sin embargo, también puede ocurrir que el cliente simplemente no sepa qué hacer con el producto o con el servicio o cómo utilizarlo. Entonces, ahí es donde la pauta debe ser dada por algún miembro del equipo al usuario o al cliente. Es por ello que es tan importante la organización de la interacción del usuario con el prototipo. Porque si no está organizada y si no hay pautas, entonces el cliente sentirá la desorganización y la pérdida, la desorientación. Y eso podría llevarlo a ya poner una predisposición de una mala experiencia con el prototipo, es decir, con la solución en la que tanto ha estado trabajando el equipo. Pero entonces el feedback es muy importante y la organización es parte de ella. Por eso es que el equipo debe también utilizar una lista de participantes para la retroalimentación. Es decir,
qué tipo de personas o segmento de personas participarán dentro de esta lista. Por lo general, nosotros podemos utilizar algunas listas previas y luego empezar a seleccionar, de tal manera que puedan orientarse de la manera más cercana al segmento o al perfil que ustedes ya han visto en los módulos anteriores. Es por ello que también es importante que podamos ayudar a la no obstrucción del prototipo utilizando este tipo de perfil e invitando a las personas correctas y cercanas a este perfil para que puedan interactuar con mi prototipo y así obtener un feedback más cercano, más real, un feedback al que quizás pueda yo analizar de manera correcta. ¿Y esto por qué? Imaginemos que tenemos dos grupos y tenemos un grupo 1 que es más cercano al perfil que yo he hallado o que ustedes han hallado dentro de su análisis con empatía de cliente. Y tienen un grupo 2 que no es tan cercano. En realidad, debería tomarse el grupo 1 como lista de participantes para interacción con el prototipo, puesto que son ellos lo más probable que tengan necesidades que sean similares a la necesidad o al problema, al reto que ustedes están planteando. Si nosotros no hacemos una lista de participantes y no pasamos por filtro a las personas que van a participar dentro del grupo de evaluación y que luego podrán darnos un feedback del uso del prototipo, podemos correr el riesgo de obtener opiniones y de obtener un resultado no representativo. Es por ello que es importante que el feedback del cliente sea planificado y que exista la logística dentro de él, considerando que es indispensable a veces que el cliente pueda utilizar el prototipo de manera previa o no. Y siempre ver por la ubicación y el lugar, el tiempo y la agenda que se llevará a cabo para la prueba del prototipo. Ha ocurrido muchas ocasiones, por ejemplo, en las que la planificación no ha sido un detalle. Se suele hacer pruebas de prototipo de manera presencial, también se pueden hacer de manera virtual y seguro ustedes podrán utilizar herramientas participativas en las que ya estamos teniendo uso anterior y de esa manera podrán ustedes separar grupos. Sin embargo, cuando podamos volver a la parte presencial, también funciona como unos pequeños focus group. Y es importante, hablando de la logística y de los lugares y de la agenda, que estos grupos que participan no lo hagan demasiado juntos. Recordemos que la interacción también puede ser sesgada. Es decir, si yo estoy probando una experiencia en este momento, en este lugar y en un cubículo quizás, en un determinado lugar, no me puede ver sesgada por la opinión de alguna otra persona que también está probando el producto o el servicio y que yo pueda ver cómo lo está haciendo. Es por eso que es importante que podamos agendar, planificar el uso del prototipo y que de esa manera mi feedback hacia el equipo sea de una manera muy imparcial. Por ello, obtener el feedback es necesario tener una guía de preguntas. Necesitamos tener una guía de preguntas que nos ayuden a obtener respuestas mucho más orgánicas, mucho más ordenadas. Si bien es cierto, no debe convertirse en un balotario de preguntas y respuestas, porque también el usuario debe interactuar con el prototipo de una manera bastante natural, es importante que exista una guía, una pauta, para poder utilizarla de manera ordenada. Pueden haber preguntas abiertas y preguntas cerradas. Durante la entrevista, nosotros debemos ser abiertos a la opinión. No debemos enamorarnos del prototipo o de la idea. Recordemos que es el usuario para quien nosotros estamos diseñando y es él o ella quien nos dará el input, en este caso el feedback, de qué es lo que necesita. Seguro que habrá muchas mejoras que hacer y seguro que las podremos poner en marcha, pero no debemos
ir en contra de ello. Es por eso que se recomienda mucho al equipo concentrarse en lo que va a preguntar y a observar mucho. Se recomienda por ello que si van a hacer una entrevista, una persona funcione como interlocutor, es decir, pueda estar haciendo la entrevista al usuario y que haya un observador, alguien que pueda darse cuenta de los pequeños detalles que la otra persona, quizás por estar interactuando de una manera más directa, no pueda estar atento a ella. Por eso es que también es importante hablar sobre las preguntas que nosotros como equipo vamos a necesitar y cómo conduciremos esta pauta o esta guía de preguntas. ¿Qué emociona, por ejemplo, más de esta idea o de este prototipo y por qué? ¿Qué cambiaría, por ejemplo, si tú fueras el usuario de este prototipo? ¿Cómo conducirías, por ejemplo, esta retroalimentación de una manera constructiva? Recordemos que hay muchas preguntas de este estilo que podemos realizar al usuario para poder hacerlo sentir en confianza y que se pueda abrir mucho más al intercambio y a la interacción con la idea, con el prototipo, con eso que va a salir luego a detalle. Una otra parte interesante también es que nosotros debemos facilitar las conversaciones del usuario con nuestro equipo, creando un ambiente no solo de calidez, sino también de confianza y honestidad. Recordemos que son ellos quienes nos están prestando su tiempo para poder probar el prototipo y para poder darnos su opinión acerca de lo que nosotros estamos haciendo como equipo. No se comprometan en dar respuestas acertadas. Recuerden que están testeando y recuerden que están probando. Recordemos también que no debemos reaccionar de una mala forma ante una idea negativa o una opinión negativa por parte del usuario. Ellos están en todo su derecho de podernos dar una opinión muy franca y eso hay que agradecerlo. Por eso es que es importante que nosotros podamos invitar a los participantes a que sean los más honestos posibles y los más neutrales posibles. En el transcurso nosotros nos daremos cuenta cómo captar este feedback de una manera adecuada. Por eso es que es importante que luego el equipo pueda tomarse un tiempo de estas sesiones y poder analizar todo aquello que el cliente o que el usuario dijo. Pueden ustedes hacer grabaciones siempre y cuando tengan el permiso del usuario o del cliente para ello. Pueden utilizar ustedes sesiones también de brainstorming para decir qué es lo que han captado del cliente o del usuario y así entre todo el equipo poder compartir todo aquello que han aprendido. Recuerden que son un equipo y que deberán compartir todo lo que ustedes han visto por parte del usuario en interacción. Sean honestos entre ustedes, no tengan miedo de intercambiar opiniones y de debatir. Eso llevará al éxito del análisis del feedback. Y entonces, ¿por qué evaluar? Es importante que nosotros podamos entender que la evaluación nos ayudará a iterar con el cliente, a refinar la idea o el prototipo, puesto que todas las opiniones de los clientes tenemos que ponerlas en marcha. Si tenemos que hacer algún tipo de cambio o ajustar el prototipo a algún prototipo 1.0 o 2.0, pues deberemos hacerlo y así refinar los prototipos y soluciones y seguir creando empatía con el usuario. Recordemos que seguro y es lo más probable que este usuario estará a la expectativa ya del lanzamiento de nuestra idea. Y es por eso que es importante siempre solicitar feedback adecuado. Estos 4 puntos son importantes entonces para la evaluación: la observación, la respuesta de las preguntas, la interpretación que puede dar el equipo y la interacción que el equipo pueda generar. Pero no solamente entre ellos, sino también cómo diseña el equipo la interacción con el cliente o con el usuario. Recordemos que este es un prototipo. Lo hemos visto en módulos pasados. Así que no se olviden que ustedes pueden atreverse a preguntar a sus clientes qué opinan de este prototipo y qué opinan ustedes del viaje
diseñado por su equipo y ustedes hacia ellos. Felicitaciones por acabar esta segunda parte. Recordemos que no debemos tener miedo para preguntar, sobre todo a los clientes, pues son para ellos quienes nosotros estamos diseñando los prototipos y estas soluciones. Siempre observen, observen y observen y sigamos observando. Se verán ustedes como unos observadores muy resueltos. Abran la mente y no se enamoren del prototipo. Muchas gracias.